¡Hey! ¡Date cuenta! Con Sveide Aguilar. Con Sveide Aguilar, efectivamente, es el Date Cuenta. Y el día de hoy, nuestra terapeuta de cabecera nos trae un tema muy interesante del cual queremos que tú te des cuenta. Hola, Sveide, ¿cómo estás, Sonia, querida? buenos días. Ay, qué gusto que ya andes por acá iniciando la semana en modo reflexión, ¿no? Sí, el sí. día de hoy. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Fíjate, Sonia, que hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia, pero Ok. también cómo las enmascaramos, digamos, en nuestra vida adulta. A ver, explícame. Mira, las heridas de la infancia tenemos 5 básicas, ¿no? Que son, por ejemplo, el abandono, Ok. la humillación, la injusticia. A ver, vamos a ir tocando cada uno de ellos. A ver, empecemos con Vale. el abandono, que yo creo que es el que más tenemos. Por alguna extraña circunstancia, creo que todos pasamos por el proceso de sentir el rechazo de un papá o de una mamá o de ese, o de que en algún momento no se hizo responsable. Hay una gran mayoría de personas en nuestro país y en el continente, y quizá en el mundo, ¿no? Que vive esa parte de proceso. O desde dónde es el abandono. Cuéntanos. El abandono es precisamente cuando alguien te abandona, cuando ya no quiere, digamos, estar en tu vida o en tu núcleo familiar. Y estamos es hablando diferente, de la edad, perdón. de la edad temprana, ¿no? Sí, de la edad temprana. Y es un poco diferente al rechazo, porque no siempre dentro de un rechazo hay un abandono. Ok. Entonces, en el abandono, lo que manifestamos en la vida adulta es el apego. Ok. No nos queremos despegar de las personas que queremos o que sentimos que nos van a dar ese afecto, ese cariño. O yo he notado, y digo, en la conversación de la vida adulta, se ha percibido que hay muchísimas personas que tienen tanto miedo al abandono que lo ocasionan. Sí, por supuesto. Porque estás en el, yo no quiero que tú te alejes, yo no quiero que me hagas esto, mira, te estás comportando como se comportó mi papá, mi mamá, o fulano, perengano, no sé qué, que terminas quizá probablemente como cansando un poquitito y justo lo que no quieres generas. Sí, a lo mejor hay como una dependencia precisamente, ¿sí? Pero aquí más bien lo que genera el abandono es muchas veces ser muy permisible para que no me dejen. Ajá. Si tú quieres esto, Te tolero sí para te que no lo te doy. vayas. Sí, exacto. Entonces, eso es un apego. A ver, perdóname, vamos a organizar otra vez la idea. Estamos hablando de que son 5 tipos de máscaras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque son 5 tipos de heridas de la infancia, Exacto. ¿cierto? Entonces, la primera de ellas es abandono. Abandono. Y hablándolo desde pequeño, uno también permite muchas cosas para que no nos abandonen, o estamos hablando de cómo lo llevamos a la vida adulta, que somos muy permisivos ya cuando grandes para que no nos abandonen. Casi siempre es en la vida adulta. Ok, entonces es abandono, que no es lo mismo que rechazo. No. 2, Toquemos el rechazo. el rechazo. Ajá. ¿Ok? El rechazo es aquel que a lo mejor puedo ignorarte, con mi comportamiento puedo ignorarte y sentirme rechazado. Y entonces, en la vida adulta, lo que pasa con el rechazo es que huimos. Por ejemplo, en una relación, a veces no se animan ciertas personas a tener o a comprometerse en una relación por miedo a ser rechazadas o por miedo a que no vayan a ser queridas como ellos quieren y huyen de la relación. Fíjate, mucha gente estaría confundida. Por eso es necesario ir con un terapeuta para que nos vaya ubicando y para que nos ayude a resolver cuál herida de la infancia tenemos, porque igual y podemos estar confundiendo nuestra Sí, idea por de la supuesto. infancia. Yo pensaría, hace rato lo externé, que te abandonan en el sentido de que no están pendientes de ti cuando estás en una época tan complicada como lo es tu niñez o tu adolescencia. Puede ser también un abandono. Sí, Sí, por supuesto. pero A ver, también puede ser el te rechazo. pongo la cuestión Ajá. del rechazo. ¿Qué pasa con las personas que tienen una preferencia sexual diferente? No precisamente se van de tu vida o no precisamente no están al pendiente de ti. Pero rechazan tu Simplemente conducta, ¿no? Rechazan tu preferencia, te rechazan por tener cierta O hay preferencia. quienes aman por mucho a esta- sus hijos, pero se niegan a creer que son, que tienen una preferencia completamente diferente. Exactamente, Entonces, que son evitan el gays, punto, somos- ¿no? Sí. Ujú. Entonces, es un poco diferente. Sí. Aunque sí, dentro del abandono también puede ser que estén presentes, que hayan papás presentes, pero que no estén atentos. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, Porque también ocurre muchísimo que dentro de un entorno familiar
cuando hay más de un hijo. Bueno, es más, es increíble, y yo no lo había percibido hasta mi edad adulta, de cómo puedes tener un solo hijo y de todas maneras rechazarlo. Porque sí. uno pensaría que solamente es cuando tienen varios hijos y tienen más preferencia por uno con el otro y entonces sienten el rechazo en la familia de que Sí, claro. a mí me ponen las cosas más duras, a mi hermano o a mi hermana siempre le dejan hacer las cosas, conmigo no son cariñosos, con mi hermana sí, o el hermano un poquito mayorcito que lo ponen a cuidar al menor y lo que menos tiene es un trato de niño, sino ya como de un adulto y toda la preferencia y el cuidado y la atención es más para el niño más Sí, chiquitito, claro. cositas de esa índole. Entonces, creo que, pero me tocó ver ya de adulto cómo hay papás y mamás que rechazan a ese hijo único. Sí, claro. ¿Sabes qué? Creo que tiene que ver también en el momento en que decidieron ser papás, si querían o no. Entonces, a veces sí es una cuestión que nosotros vamos teniendo desde la gestación. Claro. El rechazo. Chin, no lo quiero, pero ahora lo tengo que tener, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué hago? Y es que- o sea, son muchos Y es que ahora... aspectos, ¿no? Muchos Sí, claro. factores. Y es que Sveid, en este pleno siglo XXI, ya hay muchísimas mujeres que se reconocen como tal de no tengo el lado maternal desarrollado. No lo tengo. Mejor prefiero no tener hijos. Pero hay quienes no se atreven a reconocerlo. Sí, por supuesto. Y prefieren Todavía tener no, un hijo, claro. aunque lo tengan en el rechazo, Entonces, en el abandono, en el descuido. Sí, por ¿no? supuesto. Ahora, ya hablamos entonces de el abandono, el rechazo. Vámonos con el tercero. Humillación. ¿Cuándo ocurre el de la humillación? La humillación es aquello cuando te minimizan, cuando no te observan, cuando no te reconocen. Y entonces, ¿cómo se refleja en la edad adulta? Pues queremos estar siempre, digamos, también complacientes a muchas de las personas que están a nuestro alrededor. Pero también queremos ser perfeccionistas. Nos da miedo inclusive. Nos da equivocarnos, por supuesto. Y nos da miedo enfrentarnos a la vida. Nos da miedo la burla, precisamente. Somos personas muy rechazo. inseguras en el Exacto. actuar y en la toma de decisiones, porque durante mucho tiempo, muy seguramente ocurrió que te dijeron, tú no puedes, eres un tonto, Exactamente. eres un burro, Eso. por no decir cosas más altisonantes, porque hay quienes de plano, hay papás que tal te dicen las frases tal cuales, eres un tonto, ¿no? Sí, sí. Ajá. Sí, claro. Y entonces, en la edad adulta, creemos y tenemos que ser muy perfeccionistas. Ya. ¿no? Entonces Buscar tenemos también la aprobación de las demás constante. personas. Entonces tenemos abandono, tenemos rechazo, tenemos humillación. Humillación. 4, Ay, déjame. Ya sé. Ahorita dice, ya sé. Traición. la traición. Híjole. ¿Un A ver, niño se puede sentir traicionado? sí, claro. ¿Cómo se siente un niño traicionado? Por ejemplo, tú ponías hace un momento El ejemplo. el ejemplo de cuando prefieren a un niño, a un hijo que a otro, ¿no? Y entonces tú ya no me diste esa atención que me debiste haber dado. O no precisamente por los papás, también por otros, por los mismos hermanos, ¿no? Oye, tú me delataste con mi papá o con mi mamá y me dieron una tunda de aquellas. Sí, y sí, se sí. sintió traicionado. O no cumplir las promesas, porque también es muy importante tratar de observar qué le dices a un niño cuando está chiquito. ¿No? Sí, Porque, por supuesto. Este tipo de doble mensaje, te debes de ser honesto. Y observas que tu papá y tu mamá lo que menos tienen es ser honestos, ¿no? Que viene el cobrador y te dice, diles que no estoy. Y tú como que, no estoy entendiendo, como que no hay. No fumes, y ves que tu papá está fumando. No tomes, y ves que tu papá está tomando, ¿no? No andes de libertina por la calle, y ves que en tu entorno hay demasiado libertinaje, hacen y deshacen, y lo que menos hacen es cuidarte y procurarte, ¿no? Exactamente. Entonces, en la traición, lo que destaca mucho es, que digamos, ¿qué pasó? Que el siguiente, pero, sigue, perdón. sigue. Sí, ya se me fue. Estábamos en el sentido de traición, de que no hay traición. coherencia en lo que en lo que pretenden decirte y disqueeducarte Ok. entre los hechos y las palabras, o sea. ¿Qué pasa en la vida adulta con la traición? Queremos controlar todo. Queremos tener el control absolutamente de todo.
Y pasa, por ejemplo, mucho en una infidelidad. Cuando hay una infidelidad, la consideramos como una traición. Pero a partir de eso, entonces queremos saber dónde está, dónde fue, con quién está, qué hizo, cómo hace, a qué horas llega, por dónde viene. Y todo eso es control. Control, querer tener el control de que no me vuelvan a traicionar. De que no me vuelva a sentir herida de esa forma y tener todos los aspectos muy, muy bien cuidados para no llegar a esa vulnerabilidad. Ok, vámonos con el 5. Herida de injusticia. Sí, la injusticia es cuando precisamente algo como digamos, se sintió injusto por algo que probablemente no hicieron. Ok. Por algo que no fue una respuesta o una reacción adecuada hacia mí, hacia mi persona, y me sentí precisamente con esa parte de a lo mejor un poco de injusticia por algún regaño, por alguna reacción precisamente. Cuando la exigencia es mayor y todavía sigue preponderante al día de hoy esos papás de tu obligación en la escuela y tienes que sacar puro 10 y mira nada más y te estoy pagando la escuela, ¿cómo es posible que me traigas un 7, que no sé qué? Y no están como que discerniendo muchos papás que hay hijos que tienen capacidades y cualidades para unas cosas que no necesariamente para otras, ¿no? Sí, exacto. Y que no significa que los niños sean tontos, burros, simplemente hay que tratar de ubicar cuáles son sus puntos buenos, sus puntos positivos, sus puntos donde les podemos sacar mayor ventaja y pues tratar también de que los otros, donde no sean los más buenos, pues tratar de, no exigirle, pero sí prepararle, ¿no? Sí, por supuesto. ¿No? Ok. Ahora, Esbeidi, yo creo que se puede tristemente tener más de uno. Sí, claro, sí. O quizá todos. O quizá todos, por supuesto. A lo mejor en diferentes etapas, las atravesamos. Pero sí, yo estoy seguro de que tenemos más de uno. Y de ahí yo creo que y de ahí yo creo que vienen todos estos chicos que lastiman a otras personas. O estos chicos que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que constantemente nos enteramos de que el tiroteo, de que en las escuelas y tan jovencitos y en la adolescencia, cuando yo creo que ya están en un punto álgido donde han sumado A más B más C más D, ¿no? Sí, claro, yo creo que ahí también ya se genera un trastorno. Para llegar a esas reacciones, a esas actitudes, a esas consecuencias, y es porque ya se generó un trastorno. Y seguramente no se trabajó muchas de las cosas o muchas de estas heridas en ninguna de las etapas y se quedaron así, ¿no? Oye, qué tremendo lo que pasó hace unos días con este chico en el norte del país, creo que fue en Saltillo, sí, que apuñaló a su maestra y que se tenía la mitad de la historia en redes sociales y se estaban acabando al chico, cuando nada más se tiene la mitad de la historia, porque pues él se levanta, se ve como la maestra, está enfrente de la clase, se ve como la maestra se levanta, se pasa enfrente de él y el chico al tenerla de espaldas empieza a agredirla físicamente. Entonces circula la información y como somos bastante buenos para luego ejercer nuestra opinión, entonces nos acabamos, yo no había opinado hasta ese momento, pero es un decir, nos acabamos al adolescente de 14 años. Juzgamos sin saber la historia. Cuando sale a la luz la información de cómo los niños, propios niños de su grupo, cuentan la historia de lo que realmente pasó, de que él se levanta a decirle a la maestra, ¿me puede prestar su engrapadora para engrapar mis zapatos? Porque los llevaba muy rotos. Entonces la maestra, en vez de ser una persona empática, un buen ser humano, compasiva. Yo no entiendo, y ¿sabes qué es lo más triste? Que a mí me da un temor, me da una preocupación, que mi hija se encuentre en clase con una maestra con esta calidad emocional y moral tan de la basura, Esbeidi, tan de la basura. Y sí los hay, ¿eh?
que las hay en todos lados, por eso digo que esa es mi preocupación. Yo por eso siempre le digo a mi hija, a mí me tienes que contar absolutamente Sí, todo. Yo no voy a esperar claro. a que trascienda a 2 días, 3 días, que a mi hija le falten al respeto. Este niño lo violentó mucho tiempo. Esta maestra le dijo muchas cosas nefastas durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y lo último que le dijo ese día, que cansó al chavito, al muchachito, fue, aparte le dijo aparte... Algún Algo así insulto, como, ¿no? ajá, aparte, Alguna como aparte de feo, algo así, pobre. Le dijo, humillación. fíjate el niño todavía considerando a su grupito les dijo, tápense los ojos. O sea, como que él no quería que los demás niñitos se dieran cuenta de lo que iba a hacer. O sea, imagínate la preocupación que le generó en su cabecita de tápense los ojos por lo Sí, que voy a sí, hacer. sí. Y empezó a agredir a la maestra. Y los niños dijeron, esa maestra siempre nos trataba mal, nos decía muchas cosas, pero particularmente al niño le decía cosas muy feas. Él oriundo de Veracruz, decía que los veracruzanos no sé qué, que los veracruzanos no sé cuánto. Qué Entonces, fea persona. pasó esta mujer, ahora que ya se sabe toda la información, de considerar la víctima a considerarla victimaria. Sí, claro. Y hay muchos victimarios alrededor de Sí, nosotros. que ni ¿no? nos damos cuenta, ¿eh? Nos damos cuenta. Y entonces, fíjate, cuando no tenemos una buena orientación, pues pasan este tipo de situaciones, ¿no? Y qué triste, ¿no? Y muy seguramente esta señora, que de maestra no tiene nada, tendrá sus heridas de la infancia Claro. que la llevaron a tener esta ignorancia para lastimar a un pequeño que ni siquiera tiene su edad. Claro. O sea, a mí yo quisiera tenerla enfrente para darle 2. Y fíjate que ahorita que lo comentas comentas, seguramente también fue el de la humillación. Y entonces, ¿qué pasa? Ese Su reflejo. máscara es querer sobrepasar ante los demás, ¿no? Ser aparentemente mejor, ¿no? O exactamente, aparentar que es mejor, que tiene mejor calidad de vida, que tiene mejor vida, etcétera. Pero ya vimos que no. Sí, sí, esas personas que tienen la enorme necesidad de atención a base de lastimar a las otras personas, son seres también muy lastimados. Hay que tenerles demasiada Compasión. lástima. Híjole, Y qué complicado. Ay, no, yo sí, porque Bueno, sí. yo siempre he dicho, en esta vida vamos a ocasionar 2 cosas. O lástima o admiración. Sí, ¿Qué estás haciendo con tu vida para generar lo primero? ¿Qué estás haciendo con tu vida para generar lo segundo? sí, claro. ¿No? Sí, qué triste, ¿no? Qué feo. Y fíjate cómo se va repitiendo. Yo tengo una historia muy personal con mi hijo, que cada vez, en primer año de primaria, tuvo una maestra así media feita, ¿no? Y entonces, cada vez que él me decía, pues yo iba y reclamaba, yo iba y decía, yo iba hasta la dirección llegó porque sí hubieron muchas situaciones. Ahora cada vez que lo hace, mi hijo me dice, ya no vayas, mejor ya no digas. Porque además hubieron consecuencias cada vez que yo iba, pues obviamente la maestra iba en contra de mi hijo, ¿no? Hasta apenas me digo, pude darme cuenta porque en un suceso justo con otro maestro que le pasó totalmente diferente, venga, arreglamos las cosas, las hablamos y todo eso. Y mi hijo con un temor de que yo fuera a hablar a su escuela. ¿Por qué? Porque además tomaban represalias, ¿no? Con la otra maestra. Ahorita dijo, no, ya no. Y entonces, fíjate a qué grado también llega esa humillación. El miedo a estas... A exponer las situaciones sí, claro. por el asunto de las consecuencias. Ya ni siquiera dices a qué estás sometido, ¿no? Claro. ¿Qué te hacen? Claro. Yo ahí sí, perdón, pero yo lo hubiera cambiado inmediatamente. O sea, si no, yo siempre he dicho, Ya no va en la misma escuela. sí, yo siempre, No, yo siempre le digo a mi hija, a ver, No, ya no cuando va. te pase alguna situación, se lo dices a la maestra. Sí, por supuesto. Si la maestra no te hace caso, lo dices a dirección. Si en dirección no te hacen caso, vienes inmediatamente a mí. Pero no te esperas 1 día, 2 días, 3 días, no. 4 días, 5 días. O sea, es todo inmediato. Maestra, Claro. pasó esto. La maestra te toma loquita, no te hizo Resolver. caso, voy a dirección. Que en dirección no te hicieron caso, vienes y me dices. Yo lo resuelvo. Y si la manera de resolverlo es cambiarte de lugar, te cambio. Te cambio de lugar. Claro. Pero lo que menos vamos a permitir es que te falten al respeto. Por supuesto. Y no dejar esta parte de que se queden callados. No,
Hay que hablar enseñarles. siempre. Y se enseña siempre con ejemplo. Por Sí. eso como adultos, que ya vivimos todas estas etapas de heridas de la infancia, que ya sabemos qué nos duele, qué no nos duele. Y si no lo hemos identificado, tan importante que es la terapia, es Sí, por supuesto. Fíjate que ahí se dan cuenta de muchas cosas, ¿eh? Ujú. Porque sus reacciones, porque dicen, ay, pues sí me dolió esto con una situación en mi vida adulta, pero no identifican de raíz por qué reaccionan de X o Y manera, por qué huyen, por qué permiten, por qué se sobreexigen, por qué tienen apego emocional con las personas, ¿no? Porque les da miedo o temor a exponer o, por ejemplo, a hablar. Y son precisamente por todas estas heridas que nosotros pues venimos cargando. Y que de pronto no nos arriesgamos, o más que arriesgarnos, nos cuesta tomar la decisión de trabajar en ellas. ¿Sabes qué pasa? Nos da, como va a ser doloroso, Sonia, nos da mucho miedo volver a sentir ese dolor, volver a darnos cuenta que tuvimos una herida y aprender a sanarla. Entonces nos da miedo reconocernos. Y entonces Nos cuesta a pasa veces esta también parte. mucho el perdón. El perdón Sí. para el entorno que nos ha lastimado y el perdón para con uno mismo, porque creemos a veces que pudimos haberlo hecho diferente cuando éramos unos niños. Sí, y no teníamos otra manera de hacerlo. Ahora, te voy a decir algo. Una cosa es el sentimiento que yo genero y otra cosa es que efectivamente la vivencia se haya dado. Hay heridas, por supuesto, que fueron muy causadas, por así decirlo. Pero hay heridas que solamente las, ¿cómo te digamos? ¿Cómo te digo? Las asumimos nosotros. Probablemente Ni siquiera fue tal cual. Exacto, probablemente no hubo un abandono como tal. El papá se murió. Ándale, y sintió que lo abandonó Y y tiene entonces el dices, enojo con el papá como si él se hubiera exactamente. querido morir por gusto. Exactamente. U otro, O no uno estuvo muy sano. clásico, perdón que te interrumpes, Baby, uno muy clásico es el de los hijos reclamando a la mamá o al papá que salieron a trabajar. Exactamente. Cuando hay, que también todo en su justa medida. O sea, Sí, habrá hay- mamás y papás que tengan que salir a trabajar, pero llegan y están pendientes de sus hijos. Sí, por supuesto. Y hay unos que ni al caso, o sea, que de verdad se desentienden, se van y hacen. Pero hay mamás que nos esforzamos muchísimos por darles de comer, o sea, salimos a trabajar para darles de comer, pero cuidamos su salud emocional y mental. Pero de todas maneras buscan sentirse ofendidos. Sí, por Entonces, supuesto. tú no estabas, pero ¿cómo no voy a estar al pendiente de ti? Ujú. Sí, o sea, te compraba esto, íbamos a lo Esto. otro, pues salíamos a pasear, nos fuimos de vacaciones, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿cómo no? Tenías todo, ¿no? Comida, techo, vestimenta, zapatos, diversión. Sí. Sí, etcétera. Pero hay quienes una situación menor la... Exacto. Entonces, una cosa es precisamente el hecho de generar la herida como tal y otro es cómo lo sentimos. Ajá. Cómo lo asumimos o cómo lo percibimos, perdón, nosotros. Claro. Sí, no, porque como dicen por ahí, yo estoy consciente de lo que yo te quiero decir, pero Exacto. tu interpretación puede ser muy diferente a lo que diferente. yo te quiero decir. Sí, ¿no? claro. Y por eso es importantísimo trabajar sobre la comunicación. ¿Con qué cerramos para trabajar nuestras heridas de la infancia? Híjole, podernos reconocer, sabernos que tenemos estas heridas, abrirnos mucho hacia nosotros y vernos con mucha compasión, con mucho amor, ¿sí? Decir, a lo que hace un rato decías, no teníamos las herramientas en nuestra infancia para saber o para poder distinguir que estábamos sintiéndonos heridos. Entonces, que ahorita que si tenemos esta conciencia, podamos trabajar en ella. Y yo creo que una de las partes más importantes es reconocernos como tal de que sí. Oh. Ahorita seguramente identificaste que a lo mejor tienes herida de abandono, que a lo mejor... Porque todos estamos heridos. Yo siempre lo digo, todos, absolutamente todos estamos heridos. De alguna u otra forma necesitamos ir a terapia. Entonces, reconocernos ahorita si es que tuvimos o tenemos este miedo al abandono, si es que fue una herida de injusticia, una herida de rechazo, humillación. de traición, Traición. ¿no? O de abandono, Exacto. o bueno, a todos las que mencionamos, que son las 5. Si tú identificaste que tienes una o más,
quizás sea el momento de que acudas al especialista y trabajes sobre ellas. Si has sabido controlarlas, si tú mismo has sabido trabajar sobre ellas, pues adelante. Pero si tú estás consciente que estás trasladando lo que estás viviendo con tus parejas, con tu familia, con tus hijos, en tu entorno, contigo mismo, porque a lo mejor al día de hoy todavía te sigues autocastigando todas las mañanas. ¿Sabes cómo pueden empezar a reconocerlo? Viendo las acciones que tienen en este momento. Ok. No puedo dejarte, o sea, no puedo, sigo permitiendo que me sigas lastimando, o sigo permitiendo que me sigas humillando, ¿no? O sigo viendo que soy muy exigente conmigo mismo y con las demás personas, ¿no? O que huyo de ciertos lugares, de ciertas personas. Okay. Entonces hay que identificar las acciones que tenemos ahorita, porque dicen, bueno, ya aquella, en ese momento, ¿qué estaba atravesando? ¿Qué estaba pasando? Pero si nosotros hacemos un poquito de conciencia en cómo me estoy comportando ahorita, pueden ir identificando qué herida es la que tenemos que trabajar o cuáles son las que tenemos que trabajar. Y sobre todo acuda a su especialista, como por ejemplo acudan con mi queridísima Esbeide Aguilar. Mi queridísima Esbeide, ¿en dónde te contactan? Estoy en Facebook como Atención Psicológica Integral, en Instagram también como Atención Psicológica Integral, ya tengo TikTok, ya abrí TikTok. Lo sabemos, hay TikToks pero bien bonitos. también de Atención Psicológica. Y me puede contactar al número 22 26 62 39 07. Ahí te contactamos, ahí estamos al pendiente para sanar nuestras heridas de la infancia, que se van convirtiendo en máscaras que de pronto ya hay que quitar. Son las 10:38. Gracias, mi queridísima Esbeide. Un placer. Y no se te olvide, es momento de darte cuenta.